Ay, mija, si supieras lo que le pasó a mi nieto Carlos esa noche en la Ciudad de México, te juro que se te para el corazón. Yo soy su abuela y hasta hoy me tiembla la voz al contarlo. Tengo 65 años. Vivo en un barrio pobre aquí en el DF, con las casas apretujadas y el ruido de los coches que nunca para. Mi marido, que en paz descanse, se fue hace 10 años por un infarto y me dejó sola para criar a mi hija Lupita. Ella era una chamaca fuerte, pero la vida no le dio tregua. Tuve que trabajar de lavandera y vender tamales en la calle para sacarnos adelante. Ahora, con las arrugas en la cara y el cansancio en los huesos, me siento en mi sillón viejo por las noches y pienso en cómo todo se fue al carajo por una decisión tonta. Mi nieto Carlos era el sol de mi vida, un chamaco de 20 años, con una sonrisa que iluminaba todo. Pero se metió en líos por querer ser libre, a como diera lugar. Y luego estaba esa chavita, María, de 17, que pagó caro por una rebeldía que yo conozco bien. Oye, ¿tú has hecho algo loco por sentirte viva, mija? ¿Por qué esta historia te va a hacer pensar 2 veces antes de saltarte las reglas? Todo empezó en una casa como tantas en la colonia Roma, donde vivía María con sus papás. Desde afuera parecía un hogar feliz. El olor a café fresco por las mañanas, la tele encendida con las novelas de la tarde y el patio con flores que la mamá cuidaba como si fueran sus hijos. Pero adentro las cosas no eran tan bonitas. El papá de María, don José, era un hombre bueno en el fondo, pero el trago lo tenía atrapado. Llegaba tarde del trabajo, con los ojos rojos y el aliento a tequila, y discutía con la mamá, doña Carmen, por cualquier tontería. Hacía unos meses se habían separado, aunque seguían viviendo bajo el mismo techo por el qué dirán de los vecinos. No podemos divorciarnos. ¿Qué van a decir en la iglesia?, decía doña Carmen, mordiéndose el labio mientras planchaba la ropa. María la pobre estaba en medio de todo eso. Era una chamaca linda, con el pelo negro largo y unos ojos grandes que siempre parecían soñar con algo más. Iba al colegio, sacaba buenas notas, pero en casa se sentía ahogada. «Mamá, ¿por qué no me dejas salir más?», le preguntaba, y doña Carmen respondía: «Porque el mundo está lleno de peligros, hija. Tú quédate aquí, segura». Pero María quería volar, mija, como todos los jóvenes. Una tarde, María llegó del colegio con el corazón latiendo fuerte. Había oído de una fiesta en un antro de la zona rosa, de esas donde la música retumba y las luces te hacen olvidar todo. Su amiga Ana la había invitado por WhatsApp. «Vente, Mari, va a estar chido, hay un montón de chavos guapos». María imaginaba el vestido rojo que tenía guardado, el que la hacía sentir como una estrella de cine, pero sabía que sus papás no la dejarían ir. Esa noche, en la cena, el aire estaba pesado. Don José comía en silencio, mirando el plato, como si ahí estuviera la solución a sus problemas. Doña Carmen servía el pozole con una sonrisa forzada. «Mamá, papá, quiero ir a una fiesta con Ana este fin de semana», soltó María de golpe, con la voz temblando un poquito. Doña Carmen dejó el cucharón en la mesa. «¿Una fiesta? ¿En la zona rosa? Ni loca, hija. Esas fiestas son puro desmadre, alcohol y quién sabe qué más». Don José levantó la vista. «Tu mamá tiene razón, María. Eres muy joven y con lo que pasa en la ciudad, mejor quédate en casa». María sintió que el mundo se le venía encima. «Pero todos van. Soy la única que siempre se queda como tonta», gritó, cruzando los brazos. «No es justo, ustedes no entienden nada». La discusión subió de tono. Doña Carmen trató de calmarla. «Hija, lo hacemos por tu bien. El mundo no es como en las películas». Pero María ya no escuchaba. Subió a su cuarto dando un portazo y se tiró en la cama llorando.
Ahí, en la oscuridad, con el ruido de los coches afuera, decidió que iría de todos modos. Si no me dejan, me voy a escapar, murmuró para sí misma. Se levantó, abrió el closet y sacó el vestido rojo. Se miró en el espejo, ajustando el pelo, y sintió una mezcla de miedo y emoción. Pero sabía que tenía que ser lista. Sus papás siempre chequeaban si estaba dormida antes de acostarse. Entonces, como en esas series que veía en Netflix, agarró todos los cojines que encontró y los arregló bajo las sábanas. Los moldeó para que pareciera un cuerpo, con la cabeza redonda y los brazos a los lados. Perfecto, pensó, dando un paso atrás. La luz tenue de la lámpara hacía que pareciera real. Mandó un mensaje a Ana. «Espérame en la esquina, voy saliendo». El corazón le latía como tambor. Con cuidado, abrió la ventana y se deslizó por el marco, cayendo en el jardín con un ruido suave. La noche era fresca, con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Caminó rápido por la calle, mirando atrás cada rato, para asegurarse de que nadie la seguía. Ana la esperaba en la esquina, con una sonrisa nerviosa. «Mari, qué loca. ¿Y si te cachan?» «Shh, no digas nada. Vamos», respondió María, tomándola del brazo. Llegaron al antro en un taxi. El lugar estaba al dendeado a reventar. La música electrónica retumbaba, luces estroboscópicas parpadeaban y el aire olía a sudor y perfume barato. María sintió un rush de adrenalina. «Esto es vida», pensó, moviéndose al ritmo. Ana la presentó a unos amigos y ahí estaba Carlos, mi nieto. Ay, mija, si lo hubieras visto. Alto, con el pelo revuelto y una camisa negra que le quedaba perfecta. Tenía 20 años. Trabajaba de mesero en un restaurante del centro y con lo que ahorraba se había comprado un carro viejo, un Tsuru oxidado, pero que andaba. Carlos era bueno. Siempre me traía flores los domingos, pero había tenido sus problemas. Hace un año se metió con malas compañías y probó la mota, hasta que lo pillamos y lo mandamos a un grupo de ayuda. «Abuela, ya estoy limpio», me decía, pero yo sabía que las fiestas lo tentaban. Carlos vio a María y se acercó con esa confianza que tenía. «Hola, soy Carlos, amigo de Ana. ¿Quieres bailar?» María sonrió, sintiendo mariposas en el estómago. «Soy María. Sí, vamos». Bailaron un rato, riendo y platicando. Él le contó de su trabajo. «Es cansado, pero me da para mis gustos». Ella le habló de su casa. «Mis papás son súper estrictos, por eso me escapé». Carlos rió. «Yo también era así, pero ahora vivo a mi modo». Pero ya traía unos tragos encima, mija. Sus ojos brillaban demasiado y se tambaleaba un poquito. Ofreció. «¿Quieres una cerveza?» María dudó, pero tomó un sorbito para no quedar mal. La noche avanzaba y Carlos se ponía más animado. «Esta fiesta está buena, pero hay otra en Coyoacán, en casa de un cuate. ¿Te animas?» María miró a Ana, que estaba ocupada con otro chavo. «No sé». «Vente conmigo, será chido», insistió Carlos, con esa sonrisa pícara. María sintió el pulso acelerado. Era la libertad que tanto quería. «Está bien, vamos». Salieron del antro. El aire frío de la noche les pegó en la cara. El carro de Carlos estaba estacionado a unas cuadras, bajo un farol que parpadeaba. María caminaba a su lado, platicando de tonterías. La escuela, las películas, los sueños. «Quiero viajar, ver el mundo», decía ella. «Yo también, mija». «La vida es corta», respondía él, con la voz un poco pastosa por el alcohol. Llegaron al carro, y Carlos abrió la puerta del pasajero con manos torpes. «Sube, vamos a pasarla bien». María entró, ajustando el cinturón, pero un nudo en el estómago empezó a formarse. El interior olía a cigarro viejo, y el motor ronroneó al encenderse. Carlos se sentó al volante, riendo. «¿Listos para la aventura?»
Aceleró, y el carro salió chirriando ruedas, dejando atrás las luces del antro. María miró por la ventana, el corazón latiéndole fuerte, preguntándose si había hecho lo correcto. Las luces de la ciudad pasaban como borrones por el vidrio, y María apretó los dedos contra el asiento, sintiendo el cuero gastado bajo sus uñas. El motor rugía más fuerte de lo normal, y el viento entraba por una rendija de la ventana, revolviéndole el pelo. Carlos pisaba el acelerador con una risa que sonaba forzada, como si intentara convencerse a sí mismo de que todo estaba bajo control. «Mira qué rápido vamos, como en una película de acción», exclamó, girando el volante con un movimiento brusco que hizo chirriar los neumáticos. María tragó saliva, el sabor amargo de la cerveza aún en su boca, y miró de reojo el tablero iluminado, con una luz verde tenue. El velocímetro subía sin parar, y el nudo en su estómago se apretaba más con cada kilómetro. Pensó en su casa, en el silencio que debía reinar ahora, con sus papás creyendo que ella dormía plácidamente bajo las sábanas. ¿Y si algo salía mal? Sacudió la cabeza, obligándose a sonreír. «Sí, está chido», murmuró, aunque su voz salió más débil de lo que quería. Recordaba cómo era su vida antes de todo este enredo, cuando las cosas parecían más simples, aunque nunca lo fueran del todo. En la casa de la colonia Roma, las mañanas empezaban con el aroma de los huevos revueltos que doña Carmen preparaba con chile y cebolla, mientras don José leía el periódico en la mesa, comentando las noticias del día con un gruñido ocasional. «Mira esto, Carmen, el tráfico en el periférico está peor que nunca», decía él, y ella respondía con un suspiro. «Siempre lo mismo, José». Pero debajo de esa rutina, las grietas ya se veían. Las discusiones por el dinero, por las salidas de don José a la cantina del barrio, donde se perdía hasta la madrugada. «Otra vez llegas oliendo a cantina», le reprochaba doña Carmen, y él respondía: «Déjame en paz, mujer, trabajo todo el día para esta familia». María, desde su cuarto, oía todo: los gritos ahogados, las puertas que se cerraban con cuidado para no despertar a los vecinos. La separación había sido como un trueno sordo. No se mudaron, pero el aire se volvió espeso, como si una pared invisible dividiera la casa. Ella se refugiaba en sus libros o en charlas con Ana por teléfono, soñando con un mundo donde no tuviera que pedir permiso para respirar. «Un día me iré lejos, Ana, a un lugar donde nadie me diga qué hacer», le confesaba, y Ana reía. «Sí, Mari, pero mientras vamos a esa fiesta». Ahora en el carro, esos recuerdos la golpeaban como olas. Carlos encendió la radio y una cumbia fuerte llenó el espacio, con el bajo vibrando en el pecho de María. Él cantaba a gritos, desafinado pero entusiasta. «Baila conmigo, mija». Extendió la mano y la puso en su rodilla. Un toque que empezó inocente, pero se volvió insistente. María se removió un poco, fingiendo ajustar el vestido. «Oye, Carlos, ¿estás bien para manejar? ¿Has tomado mucho?». Él la miró con ojos vidriosos, la pupila dilatada bajo la luz de los faroles que pasaban. «Claro que sí, soy experto en esto. Relájate, no seas como mis cuates que siempre me regañan». Pero su mano temblaba en el volante, y el carro zigzagueaba ligeramente en el carril. María sacó su celular del bolso, el brillo de la pantalla iluminando su cara pálida. Quería mandar un mensaje a Ana. «Estoy con Carlos, vamos a otra fiesta, ¿todo bien?». Pero la batería marcaba un 5%, y el mensaje no se envió. «Maldición», susurró, guardándolo de nuevo. Pensó en llamar a casa, en la voz preocupada de doña Carmen, pero el orgullo la detuvo. «No, ya estoy grande», se dijo, aunque el miedo le picaba en la nuca como un insecto invisible.
Mientras tanto, en la casa de la colonia Roma, doña Carmen no podía dormir. Caminaba por la sala con una taza de manzanilla en la mano, el reloj marcando las 11 de la noche. Don José, sentado en el sofá con una cerveza a medio terminar, la observaba. «Carmen, ¿por qué no te acuestas? La niña está en su cuarto». Pero ella sacudió la cabeza. «Algo no me cuadra, José. Fui a checar y... no sé, la cama parece rara». Subieron juntos las escaleras. Un silencio incómodo entre ellos, como en los viejos tiempos antes de la separación. Abrieron la puerta del cuarto de María con cuidado y doña Carmen tocó las sábanas. «José, mira, son cojines». El pánico les subió por la garganta. «Se escapó. Ay Dios, ¿dónde estará?». Don José por primera vez en meses la abrazó. «Tranquila, la encontramos. Vamos en el carro». Salieron rápido, él al volante del viejo bocho familiar, con el motor tosiendo al arrancar. «Llamemos a Ana», sugirió doña Carmen, marcando el número con dedos temblorosos. Ana, aún en la fiesta, contestó con música de fondo. «Señora María se fue con un chavo llamado Carlos. Dijo que iban a otra party en Coyoacán». Doña Carmen colgó, el rostro blanco. «José, acelera. Tenemos que traerla de vuelta». Yo, en mi casita del barrio pobre, no sabía nada aún. Estaba lavando los trastes de la cena, con la radio sintonizada en una estación de boleros antiguos que me recordaban a mi difunto marido. Mi hija Lupita, la mamá de Carlos, había salido a trabajar en el turno nocturno de la taquería. «Mamá, cuídate, ¿eh? Carlos dijo que llegaría tarde», me había dicho al irse. Yo le respondí: «Ese chamaco siempre en sus andadas. Dile que no se meta en problemas». Pero en el fondo me preocupaba. Carlos había pasado por una racha dura. Esas malas juntas que lo llevaron a probar cosas que no debía. «Abuela, fue solo una vez», me juraba, con esa carita de ángel que me derretía. Lo había visto mejorar, trabajando duro en el restaurante, ahorrando para arreglar su tsuru. Pero las fiestas lo llamaban como un imán. «La juventud, mija, es como un río desbocado», pensaba yo, secándome las manos en el delantal. Si supiera lo que pasaba en ese momento, habría rezado más fuerte a la Virgencita. De vuelta en el carro, Carlos aceleraba por la avenida Insurgentes, los edificios altos desfilando como sombras gigantes. María sentía el viento frío colándose y un escalofrío le recorrió la espalda. «Carlos, por favor, ve más despacio», pidió, la voz saliendo en un hilo. Él rió, apretando su muslo con más fuerza. «No pasa nada. Mira, soy el rey de la carretera». Pero sus palabras se arrastraban y el carro invadió el carril contrario por un segundo. María gritó: «¡Cuidado!». Él corrigió, pero el sudor le perlaba la frente. Recordó a Ana advirtiéndole en el antro: «Mari, no te vayas sola con él. Parece buena onda, pero ha tomado mucho». Ella había respondido: «No seas exagerada, solo vamos a otra fiesta». Ahora el arrepentimiento la mordía. Intentó cambiar el tema. «Cuéntame más de ti, Carlos. ¿Qué haces aparte de trabajar?». Él sonrió torcido. «Ah, nada especial. Salgo con mis cuates, vamos a parties. Una vez tuvimos un accidente chiquito, pero nada grave». María frunció el ceño. «¿Accidente? ¿Qué pasó?». «Nada, un raspón». «Aprendí la lección», mintió él, aunque sus amigos sabían que había sido por manejar borracho antes. Ella no insistió, pero el miedo crecía como una bola de nieve. Los papás de María volaban por las calles, doña Carmen aferrada al asiento. «José, ¿y si le pasa algo? Es mi culpa por ser tan estricta». Él con los ojos fijos en la carretera. «No, Carmen, los dos la hemos descuidado con nuestras peleas. Hoy la traemos de vuelta y hablamos como familia». Por primera vez en mucho tiempo, se tomaron de la mano sobre la palanca de cambios, un gesto de reconciliación en medio del caos. El bocho avanzaba rápido, pasando semáforos en ámbar.
el corazón de ambos latiendo al unísono por su hija. Carlos, ajeno a todo, pisó más el gas, la aguja del velocímetro temblando en el rojo. ¡Woo! ¡Siente la adrenalina!, gritó, su aliento oliendo a alcohol puro. María cerró los ojos por un instante, rezando en silencio. Por favor, que lleguemos bien. De repente, un farol cegador apareció en la curva, el sonido de un claxon ensordecedor llenando el aire. El impacto fue como un estallido, metal contra metal, vidrios volando en una lluvia brillante, el carro girando en un torbellino de humo y gritos. Carlos, sin cinturón, salió disparado por el parabrisas, su cuerpo chocando contra el asfalto con un tud sordo. María, atada al asiento, sintió un dolor agudo en la espalda, el mundo volviéndose negro mientras el caos la envolvía. Horas después, en la blancura estéril del hospital, abrió los ojos con un gemido, el cuerpo entumecido y un pitido constante en los oídos. Una enfermera se acercó. Tranquila, mija, estás viva. María, con voz ronca, preguntó: ¿Dónde está Carlos? La mujer bajó la mirada. Lo siento, no lo logró. Murió en el impacto. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, y entonces vio a unos chavos en la puerta, amigos de Carlos, con caras largas. Uno murmuró: sabíamos que había tenido un choque antes por borracho, pero no le dijimos nada. El peso de la culpa la aplastó, su cuerpo inmóvil en la cama como una prisión de huesos rotos. El dolor en la espalda de María era como un fuego lento que se extendía por sus venas, pero nada comparado con el vacío que le carcomía el alma al oír esas palabras sobre Carlos. La habitación del hospital olía a antiséptico y a metal frío, con las paredes blancas que reflejaban la luz fluorescente como un espejo cruel. Ella yacía allí, paralizada desde la cintura para abajo, los tubos conectados a su brazo, goteando suero con un ritmo constante que parecía burlarse de su fragilidad. Los amigos de Carlos, parados en el umbral como sombras culpables, murmuraban entre ellos: «Deberíamos haberlo detenido, man». Sabíamos que andaba mal con el trago y esas cosas del pasado. Uno de ellos, un chavo flaco, con tatuajes en los brazos, se acercó a la cama. «María, lo siento. Carlos...». Él tenía problemas, pero no quisimos chismear. Hace meses tuvo un rollo con la droga, lo ayudamos a salir, pero las fiestas lo jalaban de nuevo. Ella los miró con ojos hinchados por el llanto, la rabia mezclándose con el remordimiento. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué lo dejaron manejar así? Ellos bajaron la cabeza, sin respuestas, y se fueron arrastrando los pies, dejando un silencio pesado como una manta de plomo. La enfermera, una mujer robusta, con uniforme azul y una cruz colgando del cuello, regresó con una bandeja de medicamentos. «Toma, mija, esto te calmará el dolor». María tragó las pastillas con dificultad, el agua fresca bajando por su garganta reseca. Pero el alivio físico no tocaba el torbellino en su mente. Recordaba flashes del choque, el grito del metal, el olor a goma quemada, el cuerpo de Carlos volando como una hoja en el viento. ¿Y los del otro carro? ¿Están bien?, preguntó con voz quebrada, aferrándose a la sábana como si fuera un salvavidas. La enfermera dudó, ajustando el gotero con manos expertas. Fueron 2 personas, un hombre y una mujer. No lo lograron. El impacto fue demasiado fuerte. María sintió un latigazo en el pecho, como si un puño invisible la estrujara. ¿Cómo eran? ¿Los vio? La mujer suspiró, sentándose en el borde de la cama. Eran de mediana edad, parecía que iban apurados. El hombre al volante, la mujer con un rosario en la mano. Un escalofrío la recorrió entera. «Dios mío, ¿eran mis papás? Dime que no». La enfermera palideció. «Sí, mija. Los identificaron por los documentos. Salieron a buscarte,
preocupados porque no estabas en casa. El mundo se derrumbó alrededor de María en ese instante, como si el techo del hospital se viniera abajo. Lágrimas calientes brotaron sin control, empapando la almohada. No puede ser. Ellos se habían separado, pero esa noche... Dios, por mi culpa. Imaginaba a doña Carmen marcando su número una y otra vez, a don José pisando el acelerador con determinación, unidos por primera vez en meses, solo para terminar en una tumba de asfalto. El remordimiento la ahogaba, un océano negro donde se hundía sin salvación. Díganles que lo siento, por favor, que los amo, que fui una tonta, sollozó, extendiendo una mano temblorosa hacia la enfermera. Pero ya era tarde. El monitor a su lado empezó a pitar de forma irregular, el corazón latiendo errático bajo el peso de la tragedia. Los médicos irrumpieron, gritando órdenes. ¡Desfibrilador! ¡Está en paro! María cerró los ojos, un último susurro escapando de sus labios. ¡Perdónenme! El bip se volvió un tono continuo, un lamento eterno que marcaba el fin de su joven vida, dejando solo el eco de sus errores en el aire estéril. Yo, desde mi rincón en el barrio, recibí la noticia como un mazazo al amanecer. Lupita llegó a casa con el rostro descompuesto, las manos temblando mientras sostenía el teléfono. Mamá, ¿Carlos? Hubo un accidente. Me senté en la cocina, el café enfriándose en la taza, y escuché los detalles que me rompieron el alma. El choque en Insurgentes, el alcohol en la sangre de mi nieto, la chavita muerta en el hospital. ¡Mi chamaco! ¿Por qué, Virgen Santa? Grité, cayendo de rodillas sobre el piso de mosaico agrietado. Lupita me abrazó, sus lágrimas mezclándose con las mías. Era tan bueno, mamá, pero esas amistades. Recordé las veces que lo advertí. Hijo, esas fiestas te van a matar. Quédate en casa, ayúdame con el mandado. Él reía. Abuela, no exageres, solo vivo un poco. Ahora ese vivir un poco nos había costado todo. Fui al hospital a identificar el cuerpo, un trámite frío como el acero de la morgue. Ahí vi a los amigos de Carlos, los mismos que habían callado sus secretos. Ustedes sabían de su pasado con la droga, ¿verdad? ¿Por qué no lo detuvieron? Les espeté, la voz ronca de ira. Uno confesó, señora, lo intentamos, pero él no escuchaba. Y anoche lo dejamos ir. La policía llegó después. Uno de esos cuates fue arrestado por posesión de mota en su casa, un pequeño acto de justicia en medio del caos. Al menos pagará por algo, pensé, aunque nada traería de vuelta a mi nieto. Los días siguientes fueron un infierno borroso. Lupita cayó en un pozo oscuro, la depresión envolviéndola como una niebla espesa. Se pasaba horas en la cama, mirando el techo con ojos vacíos, sin comer ni hablar. Mamá, ¿por qué mi hijo? ¿Qué hice mal? Murmuraba en la noche. Yo la obligaba a levantarse. Vamos, hija, hay que seguir. Carlos querría que fueras fuerte. La llevé a terapia en el centro comunitario, sesiones gratuitas, donde una psicóloga amable nos ayudaba a desentrañar el dolor. Paso a paso, señora. El duelo es como una herida, se cierra con tiempo. Lupita empezó a mejorar. Encontró un trabajo en una panadería, horneando conchas y bolillos que llenaban la casa de aroma dulce, un bálsamo para el alma. Yo, por mi parte, comencé a hablar en el barrio. Reunía a los chamacos en la plaza, contándoles la historia de Carlos. Miren, muchachos, una elección mala puede acabar con todo. No sigan ese camino. Algunos escuchaban, otros rodaban los ojos, pero planté semillas. Ahora ayudo a los jóvenes a no caer en lo mismo, me decía a mí misma, encontrando un propósito en la pérdida. Mira, mija, las elecciones nos tejen el destino como un rebozo lleno de hilos rotos. Yo perdí a mi nieto, vi a mi hija romperse, pero en el fondo, el amor familiar
Es el pegamento que nos recompone. No seas impulsiva como María o Carlos. Platica con los tuyos. Escúchalos, porque un capricho puede borrar vidas enteras. Yo sé lo que duele. Por eso te lo platico como si fueras mi propia sangre, sentada aquí en la cocina conmigo. Valora cada abrazo, cada risa, porque una salida loca puede robarte el mañana. Si esta historia te removió algo adentro, dale like al video, compártelo con quien necesite oírlo y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de María o de Carlos? Hasta la próxima noche. Cuídate mucho, mija.